una historia increíble para comenzar. Un pequeño grupo de jóvenes adventistas escuchó el llamado de Dios a alcanzar a las personas que viven en una zona muy difícil y peligrosa. Pero antes de seguir adelante, pasaron por mucho tiempo en oración, rogando a Dios que los guiara. A lo largo de la costa del Océano Índico de Tanzania se encuentra una ciudad de más de 8,000 habitantes. La ciudad es predominantemente de fe no cristiana, y más del 99% de sus habitantes pertenecen a esa fe. Se sabe que es una ciudad muy supersticiosa, lo que hace que mucha gente tema a la ciudad y a su gente. A lo largo de los años se hicieron varios intentos de presentar a la gente del pueblo los mensajes de los 3 ángeles, pero ninguno tuvo éxito. En el año 2000, sin embargo, un grupo de jóvenes se atrevió a realizar una serie evangelística en este pueblo. Sabiendo que el trabajo que tenían por delante era delicado y arriesgado, decidieron pasar 2 semanas en ferviente oración, suplicando la intervención de Dios para la salvación de la gente de ese lugar. Sorprendentemente, unos días después recibieron permiso del gobierno de la ciudad para celebrar reuniones religiosas en ese lugar. Pronto se hizo de conocimiento público que jóvenes adventistas tendrían reuniones. Los jóvenes continuaron orando fervientemente y eligieron tener sus momentos especiales temprano en la mañana a la orilla del mar, antes de que la gente del pueblo se despertara. Los jóvenes adventistas se reunían fielmente junto al mar cada mañana antes del amanecer, clamando al Señor por la gente del pueblo y por las reuniones. Una mañana, los ancianos de la ciudad enviaron a algunos jóvenes para que fueran a matar a estos jóvenes adventistas antes de que comenzaran sus reuniones en la ciudad. Habían aprendido de que los jóvenes adventistas comenzaban su día con oraciones junto al mar a las 5 de la mañana y decidieron que ese sería el mejor momento y lugar para matarlos. Así que una mañana los posibles asesinos fueron a la orilla, encontraron a los jóvenes adventistas arrodillados en ferviente oración junto al mar. Mientras se acercaban, listos para matarlos, los atacantes vieron un muro de fuego rodeando a los jóvenes adventistas. Se sorprendieron y no se atrevieron a atacar. Aterrorizados, huyeron. Los jóvenes adventistas siguieron con sus planes y comenzaron las reuniones. Pero los ancianos de la ciudad estaban decididos a detenerlos. Enviaron a sus jóvenes a robar equipos y muebles que se utilizaban para la reunión en un área abierta. Pero una noche, cuando se acercaron al lugar donde se guardaba el equipo, los posibles ladrones vieron a un hombre muy alto vestido con una bata blanca, sosteniendo una espada brillante y caminando alrededor del equipo. Nuevamente fracasaron en ejecutar su perverso plan. Finalmente, los ancianos de la ciudad dijeron a sus jóvenes: «Sois unos cobardes y no sabéis hacer estas cosas. Tomaremos el asunto en nuestras propias manos y destruiremos a estos jóvenes adventistas». Poco después, mientras se desarrollaban las reuniones en el área abierta, 2 personas mayores vestidas con todas las vestimentas tradicionales caminaron entre la multitud dirigiéndose hacia el frente, donde uno de los jóvenes adventistas estaba predicando. Pero antes de llegar al frente, los ancianos del pueblo empezaron a correr y saltar, gritando: «¡Estamos ardiendo! ¡Estamos ardiendo!». Corrieron hacia el predicador, pero luego salieron detrás de él. Si bien nadie vio llamas, los atacantes actuaron como si hubiera fuego. Más tarde, estos mismos líderes explicaron cómo querían atacar al predicador, pero vieron un muro de fuego rodeándolo. Luego de esto, los jóvenes del pueblo se acercaron a los jóvenes adventistas, indagando sobre los poderes supersticiosos que estaban usando para protegerse contra los ataques. Los jóvenes adventistas les dijeron que no creían en la superstición y que no querían tener nada que ver con eso. Los adventistas explicaron felizmente que sirven al Dios vivo del cielo y tienen la protección de ángeles divinos enviados por Dios. Se convirtió en una gran historia en todo el pueblo y en los pueblos circundantes, y al final muchas personas fueron bautizadas. Un periodista vino y reportó la historia en un periódico de circulación nacional. Ahora hay 3 iglesias organizadas en esa ciudad con una membresía total de casi 200 personas. Ahora vayamos a nuestras Biblias y leamos Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Qué tal esos milagros de Dios? ¿Creen que ha sido cumplida?
Vamos al libro Edificación del Carácter. Página 11. Los ángeles celestiales se inclinan con amor sobre ellos y son como muro de fuego que los circunda. En los lugares celestiales, página 32, caminaremos entre los ángeles. Serán como un muro de fuego a nuestro alrededor. Y un día caminaremos con ellos en la ciudad de Dios. Dios lo ha previsto y se ha preparado para la oposición que traerá la obra en que nos hemos involucrado. ¿Quién calificará para la protección de un muro de fuego? Diré que cualquiera que esté de parte de la verdad y esté haciendo la voluntad de Dios. Eso los califica. Cualquiera. Puede ser tú y puedo ser yo. Una muestra de este espíritu fue vista hace 130 años. Hacia finales del siglo XIX, hubo un movimiento religioso que se sintió obligado a lanzar una campaña para reconocer formalmente el domingo como un día de descanso en Estados Unidos. Querían unir al país y fortalecer la moralidad de la nación, haciendo que todos volvieran a la iglesia el domingo. Diferentes iglesias protestantes, grupos reformados y movimientos de templanza y de temperancia se movilizaron juntos en una coalición religiosa política y encontraron un campeón para liderar su causa. El senador republicano de los Estados Unidos por New Hampshire, Henry W. Blair. El senador Blair, un prohibicionista acérrimo y un cristiano ferviente, propuso al Congreso un proyecto de ley nacional sobre el descanso dominical el 21 de mayo de 1888. Esto habría enmendado la Constitución de los Estados Unidos y habría establecido el domingo como el día de descanso obligatorio para todas las personas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos en nombre de la educación. Las transacciones comerciales habrían cesado y se cerrarían las diversas públicas. Se suspendería el comercio interestatal, igual que todas las festividades, actividades seculares, desfiles y ejercicios militares. Después de que el senador Blair presentó sus leyes, sus colegas legisladores remitieron el proyecto de ley sobre el descanso dominical al Comité Senatorial de Educación y Trabajo. El comité escuchó los testimonios de ambas partes. Alonzo T. Jones, un pastor, profesor, editor y administrador adventista del séptimo día, presentó la protesta más enérgica contra esta medida dominical. Jones habló con audacia y claridad ante el Comité del Senado el 13 de septiembre de 1888, diciendo: el gobierno no tiene derecho a dictar ninguna ley relacionada con las cosas que pertenecen a Dios, o las ofensas contra Dios o la religión. El gobierno no tiene nada que ver con la religión. Dijo que intentar legislar el sábado era una infracción terrible que tanto la Biblia como la Constitución de los Estados Unidos prohibían estrictamente. Jones enfatizó que incluso si el gobierno reflejara la voluntad de una mayoría, no tenía más autoridad que la que tiene un rey o un papa para violar la libertad de conciencia y la libertad de culto otorgadas por Dios. Concluyó su testimonio diciendo que el gobierno debería dejar la religión a la conciencia de cada hombre y a su Dios. Estas palabras dejaron una impresión duradera en los senadores y como resultado, el proyecto de ley dominical y la enmienda de educación cristiana no recibieron los votos necesarios para avanzar y murieron en el comité. Se detuvo en seco. Sin embargo, el senador Blair no se inmutó ante esta derrota. Volvió a presentar variaciones del proyecto de la ley dominical el 9 de diciembre de 1889, pero en todos los casos corrió la misma suerte. No logró obtener los votos necesarios en el comité. Esta fue una gran victoria para el pueblo de Dios y para la libertad religiosa. Pero en 1892, los agitadores de la ley dominical pudieron recuperar algo de terreno con otra ley dominical nacional. El propósito del proyecto de ley del Senado 2168 era prohibir la apertura en domingo de cualquier exhibición o exposición para la cual el gobierno de los Estados Unidos haga asignaciones. Este proyecto de ley decía que si el gobierno de Estados Unidos iba a financiar cualquier evento importante, ferias o de otro tipo, el domingo tendría que mantenerse sagrado.
Esto se hizo en anticipación del evento comercial más grande y significativo en la historia de los Estados Unidos, la Exposición Colombina, también conocida como la Feria Mundial de Chicago de 1893. Aunque este proyecto de ley no logró ser aprobado por el Senado, inspiró otro esfuerzo para impulsar una ley dominical. Esta segunda medida fue introducida a través de la Cámara de Representantes. Se denominó Proyecto de la Ley Civil Dominical, que presta $5 millones a la Feria Mundial de Chicago, condicionado al cierre del domingo. Este proyecto de ley de la Cámara fue aprobado y se convirtió en ley el 5 de agosto de 1892. Así que los agitadores dominicales finalmente lograron su objetivo con un poco de sigilo. Pero esto no fue una feria cualquiera. Esta feria duraría 6 meses. Asistiría gente de todo el mundo, sin que nadie lo supiera. Los organizadores de evento de la Exposición Universal de Chicago retiraron la condición de permanecer cerrado el domingo. Vieron un beneficio financiero por permanecer abierto los 7 días de la semana. Así que abrieron la feria del domingo y los 65,000 puestos y exhibidores comenzaron a operar. La gente llegaba en manadas, cientos de miles diariamente. Y esto, por supuesto, provocó una respuesta volátil por parte de los enojados agitadores de la ley dominical que exigieron que todo se cerrara de inmediato. Comenzaron a hacer piquetes y a hacer campaña con las denuncias más enérgicas. Comenzó un debate nacional y los agitadores del domingo comenzaron a presionar al Congreso para que hiciera cumplir la ley. Incluso la Iglesia Católica Romana aprovechó toda la controversia sobre el cierre del domingo. El famoso cardenal católico Gibbons de Chicago pronunció su famoso desafío de Roma durante la Feria Mundial de Chicago de 1893. Escribió una serie de artículos que desafiaban abiertamente a los protestantes sobre por qué santificaban el domingo y por qué luchaban por algo que pertenecía a la Iglesia Católica Romana. Roma se reía de toda la controversia al ver las iglesias protestantes luchando por establecer leyes dominicales en Estados Unidos. Una vez más, para la gloria de Dios, Alonzo Jones enfrentó ese desafío. En 1892 y 1893 habló en defensa de la libertad religiosa y denunció la opresión de las iglesias nacionales al utilizar el brazo del Estado para imponer su religión. Jones volvió a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos y habló ante el Comité de la Cámara de Representantes sobre la Exposición Colombina. Esta vez vino con una petición firmada por más de 350,000 firmas de ciudadanos que se oponían a la ley dominical. Como resultado, el gobierno guardó silencio y permitió que la feria permaneciera abierta el domingo. En este debate hubo 2 voces claras que se destacaron entre todas las voces encontradas y la confusión. Primero, el claro llamado de Roma de que el domingo es su marca. Y todos aquellos que apoyan esta institución están honrando el papado y no al Señor de la Biblia. En segundo lugar, Alonzo Trevor Jones se destacó del lado de la verdad y la justicia. Dios siempre tendrá a su gente, amigos míos, para oponerse a lo que Satán está haciendo. Alabemos a Dios por eso. Bien, ahora traigamos el asunto a nuestro tiempo. El mundo vio muchas imágenes impactantes cuando los alborotadores entraron por la fuerza en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Una de las más inquietantes fue la de una gran bandera desplegada frente al Capitolio, diseñada para parecerse a una pancarta de campaña. La bandera sugería que el caos que se estaba desarrollando tenía el respaldo de una fuente poco probable. Decía, Jesús 2020. Esa era la bandera que estaba fuera del Capitolio aquel día. No hay duda de que una ideología conocida como nacionalismo cristiano motivó a algunos de los que arrasaron los pasillos del Congreso. El nacionalismo cristiano es un intento de vincular estrechamente el cristianismo con la identidad nacional. La idea de que para ser un verdadero patriota también hay que ser cristiano.
Las personas creen que fuerzas hostiles están atacando una nación que alguna vez fue cristiana, y por lo tanto, los cristianos están llamados a luchar contra esas fuerzas para recuperar el terreno perdido para su fe. No sorprende entonces que la ideología del nacionalismo cristiano esté plagada de feos hilos de odio hacia cualquier minoría étnica o religiosa que se perciba como fuera de sintonía con la forma dominante del cristianismo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es absolutamente clara sobre cómo ve el nacionalismo cristiano. Esta ideología es la antítesis de nuestra teología y creencias y ajena a nuestros valores profundamente arraigados. La Iglesia, sus diversas instituciones y sus representantes nunca se alinearán con ningún partido político o ideología política. No buscaremos preferencias políticas y no usaremos nuestra influencia con líderes políticos y civiles para promover nuestra fe o inhibir la fe de otros. Los adventistas del séptimo día no deberían buscar aprovechar el poder político para crear un espacio público exclusivamente cristiano. En cualquiera de sus formas y variantes, el nacionalismo cristiano siempre dañará nuestro testimonio del Evangelio. Pero estas nobles palabras no siempre han funcionado en la práctica moderna. Un pastor escribió recientemente sobre sus planes de dejar una exitosa carrera ministerial antes de lo esperado. Él dice: "El último año ha sido duro. He decidido retirarme. Me ha resultado difícil entender cómo la religión y la política se enredaron tanto, incluso en la iglesia adventista. Su lamento ha sido repetido una docena de veces por quienes hablan de conflictos sin precedentes en las congregaciones o instituciones a las que sirven. La honestidad nos obliga a mirar el espantoso espectáculo de la política estadounidense y cómo es llevada a cabo, en la que el imperativo de "el ganador se lo lleva todo" impulsa el partidismo y la polarización a una escala nunca antes vista. Ni siquiera la iglesia remanente podría ser inmune a las estrategias de tala y quema que han enfrentado a las razas entre sí, la protección de la riqueza acumulada contra el bienestar de los menos privilegiados, y han convertido en enemigos a aquellos que antes a veces podían ser amables entre sí, sobre sus diferencias políticas o teológicas. Desafortunadamente, la iglesia ahora a menudo refleja la cultura. La lucha de la iglesia es siempre consigo misma. ¿Podemos hacer un pacto de vivir juntos con todas nuestras diferencias en color de piel, riqueza y puntos de vista políticos? El llamado del Evangelio a enseñar y practicar la virtud de la humildad es el acto más contracultural del que es capaz la iglesia creyente. ¿Estamos dispuestos a escucharnos pacientemente unos a otros, a reconocer la posibilidad de nuestro propio error y a reunirnos en torno a nuestro compromiso compartido con el Señor? Amigos, somos ciudadanos de un reino diferente, aunque disfrutamos de las libertades de nuestra nación. Sin la cualidad esencial de la humildad, la iglesia remanente es solo un grupo rebelde de partidarios teológicos mantenidos débilmente unidos por la tradición y la costumbre. Y eso no es suficientemente bueno. El testimonio que gana el mundo es la revelación de un pueblo que rechaza la polarización provocada por los prejuicios y el orgullo y que practica la humildad, sin la cual no puede haber comunidad de creyentes. Ahora quiero fijarme en una frase de los escritos de Ellen G. de White. Probablemente ya la han escuchado o leído. Dice así: "A esta apostasía nacional les seguirá rápidamente la ruina nacional". Review and Herald, 15 de junio de 1897. Algunos han leído esta declaración y han concluido que el Papa actual está trabajando para poner a los Estados Unidos y al resto del mundo bajo su dominio mediante un giro hacia la izquierda en la política de las naciones. Luego concluyen que el socialismo, el globalismo y las políticas ambientales llevarán a la nación a la ruina financiera. Pero, ¿es así como la profecía retrata la cadena de acontecimientos que conducirán al fin de los tiempos?
Ahora, sin duda, Satanás puede utilizar y utilizará todos los lados del espectro político para llevar a cabo su plan: izquierda, centro y derecha. A él no le importa usar cualquier método para traer confusión y engaño al mundo y al pueblo de Dios. Pero la inspiración explica, a menudo con notable detalle, el paso constante de los acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. ¿No sería mejor dejar que los escritos inspirados nos guíen, puesto que proclamamos que ella es la mensajera enviada por Dios para este tiempo? En primer lugar, el mayor peligro para la libertad en Estados Unidos no es un Estado autoritario o un gobierno de izquierda que controle a su pueblo. La mayor amenaza a la libertad es una combinación de iglesia y Estado, instigada no principalmente por un papa, sino por los protestantes. Leamos. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Evangelismo, página 174. Note cuidadosamente estos puntos. Las iglesias protestantes son el impulso, son el motivo. Se une con el Estado para sostener una religión falsa. La aplicación del domingo es el tema dominante. Iglesia y Estado se unen. Esto resulta en la apostasía nacional, que trae consigo la ruina nacional. En segundo lugar, en Estados Unidos no son los católicos los principales que nos someterán a la tiranía. Es el protestantismo. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Conflicto de los Siglos, página 601. En tercer lugar, la mayor amenaza a la libertad no proviene del Estado, sino de una iglesia apóstata. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado. Conflicto de los Siglos, 566. ¿Quién tiene el control? La iglesia. ¿Qué imponen? Observancias religiosas. ¿Qué es lo que asegura el triunfo de Roma en Estados Unidos? ¿Una redistribución de la riqueza? ¿Socialismo? ¿Políticas ambientales? ¿Globalismo? No. Es cuando la iglesia controla el Estado secular e impone observancias religiosas. Ahora, este patrón de la iglesia apóstata dominando el Estado se ve a lo largo de la historia. Recuerden, el Estado romano, Pilato, intentó salvar a Jesús de la cruz. Fueron los líderes de la iglesia apóstata que movilizaron a las masas, los que exigieron, manipularon y presionaron hasta que el Estado finalmente cedió. Las edades oscuras revelan un patrón similar. La iglesia cristiana apóstata dominó y controló el Estado secular y juntos persiguieron a millones. Al comienzo de esta sección citamos: a la apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Algunos aplican esto a lo que perciben como una amenaza inminente de las políticas izquierdistas de bienestar, de redistribución de la riqueza, socialismo y globalismo promovidas por el actual Papa y bienvenidas por un nuevo gobierno de izquierda en Estados Unidos. Así es como aparentemente Estados Unidos llegará a la ruina nacional, en su opinión. Sin embargo, en los escritos de Elena de White siempre se aplica la frase ruina nacional a los Estados Unidos. El contexto es en relación con la legislación dominical. Esto se debe a la agitación, no principalmente de fuentes católicas, sino de las principales iglesias protestantes. La cuestión en el conflicto final es el domingo versus el sábado, no capitalismo versus socialismo. La afiliación a una iglesia no es el mejor predictor de las acciones futuras de un líder gubernamental. Necesitamos mirar más profundamente sus políticas, filosofía y acciones pasadas.
Un ejemplo de esto proviene de un artículo del Washington Post en 2008. George Bush, quien podría ser el primer presidente católico de la nación, sí, estuvo John F. Kennedy, pero mientras Kennedy buscaba divorciar su religión de su cargo, Bush ha acogido la doctrina y las enseñanzas católicas romanas en la Casa Blanca y ha basado en ellas muchas decisiones importantes de política interna. No creo que haya ninguna duda al respecto, dice Rick Santorum, ex senador estadounidense por Pensilvania y católico devoto, que fue el primero en darle a Bush la etiqueta de presidente católico. Ciertamente es mucho más católico que Kennedy. Pero la inspiración, volviendo a la inspiración, se centra en la legislación religiosa, la unión de la Iglesia y el Estado y la imposición del dominio, todo ello impulsado en Estados Unidos por los protestantes. Cuando nuestra nación, en sus concilios legislativos, promulgue leyes para obligar las conciencias de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y aplicando poder opresivo contra aquellos que guardan el séptimo día, el sábado, la ley de Dios será a todos los efectos anulada en nuestra tierra y a la apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. Review and Herald, 18 de diciembre 1888. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Evento de los últimos días, página 136. Una demanda, recuerden, no es una cuestión a puerta cerrada. Esta demanda vendrá del pueblo y obviamente será gente religiosa. Los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Evento de los últimos días, página 135. Estamos abriendo las puertas por parte de los protestantes y no por parte de los católicos. Así que pueden ver, es la inspiración, no conjeturas o especulaciones. La inspiración advierte repetidamente sobre la amenaza de las libertades civiles y religiosas que proviene principalmente de las iglesias protestantes, que, habiendo perdido su capacidad de persuadir a la sociedad con su versión del Evangelio, recurren a la coerción para convertir al pueblo en cristiano. Los cristianos apóstatas, las principales iglesias protestantes de Estados Unidos, han estado y cada vez más lo harán moviéndose para obligar al Estado a hacer cumplir su dogma y apoyar sus instituciones. En ninguna parte de los escritos de Elena de White indican que Estados Unidos impondrá un sistema de tiranía humanista, ateo y de izquierda, como preludio a una respuesta reaccionaria de la derecha para luego introducir leyes religiosas. Note cuán claramente se explica en el siguiente pasaje. Hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Conflicto de los siglos, página 578. Obsérvese que todavía se habla de Estados Unidos como libre, cuando gobernantes y legisladores ceden a la presión pública que exige la observancia del domingo, en lugar de una tiranía impuesta por la izquierda que supuestamente conduce a un momento en el que se imponga la marca de la bestia. Estados Unidos seguirá siendo libre según las palabras de la inspiración. ¿No deberíamos confiar en este caso y dejar que su palabra inspirada sea nuestra guía? No es una mala cosa estar al corriente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es necesario saber qué fuerzas están trabajando, pero cuando queremos tratar de predecir cómo esta nación llegará a una ruina nacional, apeguémonos a la inspiración. Expandamos esto un poco y vamos a extraer unos principios bíblicos. Vayan conmigo al libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Leviticus chapter 19, verse 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová.
Ahora, un individuo particular llamado Chris Barker, un mago imperial del Ku Klux Klan, usó este texto para endosar su manera de actuar. Dijo, Levítico 19:18 no es lo que ustedes dicen, ama a tu prójimo, sino que dice, ama al vecino de tu pueblo. Mi pueblo es gente blanca y tu pueblo es gente negra. Thy neighbor of thy people. My people are white, your people are black. Ahora, sí que es cierto que los calificativos para tu gente demuestran que el término prójimo o vecino es usado aquí con una referencia específica hacia los israelitas. Unos versículos más adelante, en el 33 y 34, encontramos lo siguiente. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Obviamente, estos son extranjeros que vinieron a Israel por protección y vivían dentro de la tierra de Israel. Pero, ¿cómo resolvió Jesús este asunto? ¿Qué dijo acerca de esto? De hecho, tuvo un debate público con un experto de la ley, la Torá, y el experto hizo una pregunta crucial. ¿Quién es mi prójimo? Y en Lucas 10, si queréis seguir la lectura, vamos a ver que Jesús habla del misericordioso samaritano. Fue la historia que usó en respuesta a esta pregunta particular. ¿Quién es mi prójimo? Samaritan. That was the story Jesus used in response to this particular question. Let's read a little farther here. Chapter 10, verse 36. Luke chapter 10, verse 36. Leamos el versículo 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La parábola obviamente deja margen solo para una respuesta, así que la pregunta del experto de la ley puede significar una de dos posibilidades. Primero, una de ellas, ¿a quién he de reconocer como mi prójimo? O dos, ¿cómo debo actuar como prójimo? Él quería que Cristo respondiera la primera posibilidad, pero Jesús intencionalmente escogió la última. ¿Cómo debo actuar como mi prójimo? ¿Cómo debo actuar como prójimo? Puesto que ese es el asunto en la parábola del buen samaritano. ¿Cómo debo actuar cuando veo a alguien en problemas? Jesús conscientemente aplica el término prójimo de acuerdo a lo que hace el benefactor y no a quien se le hace el bien. Mientras que el experto de la ley quería usar el término como pronombre, ¿quién es mi prójimo? Cristo lo leyó como un verbo. ¿Cómo soy yo un prójimo? ¿Cómo debo ser amistoso? Yo soy el prójimo, y lo que haga por o en contra de otro, sin importar su identidad, cultura, color, credo o condición, confirma mi estatus de prójimo. Muy diferente a la postura de Chris Barker. Por tanto, Levítico no dice lo que él quería que dijera. La parábola del samaritano está lo más alejada posible de la ideología supremacista blanca. All right, I'm going to finish this up. I'm not going to take a long time with this. I've said what I really wanted to say. I'm going to share with you prophets and kings. Ok, voy a concluir con lo siguiente. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo.
Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Profetas y Reyes, página 140. Oro para que podamos estar en ese grupo. Brillar al máximo cuando la oscuridad golpee. Estamos en el ocaso, amigos. Todavía no estamos en la oscuridad. Terminaré con un diálogo poco inspirado, pero reflexivo sobre el gran conflicto que alguien escribió. No sé quién haya sido. ¿A quién habéis dejado para realizar el trabajo?, preguntaron los ángeles. Un pequeño grupo de hombres y mujeres que me aman, respondió el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa si fracasan cuando llegue el juicio? Todo lo que has hecho será derrotado. Sí, si fracasan, todo lo que he hecho será derrotado, pero no fallarán, respondió Jesús. Les dejo un pequeño poema que rima en inglés. ¿Me seguirás?, preguntó el Salvador. El camino parecía brillante y hermoso, y lleno de esperanza y celo juvenil. Respondí en cualquier lugar. ¿Me seguirás?, nuevamente preguntó. El camino parecía oscuro más adelante, pero le di una mirada a su rostro resplandeciente. Hasta el final, querido Señor, le respondí. ¿Me seguirás? Casi palidecí, porque el camino era duro y nuevo, pero sentí el agarre de su mano firme y me emocionó de principio a fin. ¿Aún me sigues? Era un tono tierno, y eso emocionó lo más profundo de mi corazón. No respondí, pero él me acercó, y supe que nunca más nos separaríamos. Así terminará, amigos. El camino pasa por Getsemaní, por la puerta de la ciudad, fuera del campamento. El camino está solo, y el camino está hasta que no queda rastro de un paso. Solo la voz, sígueme. Pero al final conduce al gozo puesto delante de él y al monte de Dios. No importa lo que pase en el futuro. No importa cuántas fuerzas conspiren para destruir al pueblo fiel de Dios. Tenemos la promesa. Solo dependamos de ella. Seamos parte de ese movimiento final. Oremos. Padre que estás en los cielos, oro para que nada nos distraiga, nada nos divida, que siempre y solamente te miremos a ti y a tu testimonio inspirado acerca de lo que esperamos ver y cómo hemos de prepararnos al final. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.